En esta serie de videos vamos a mostrarles la restauración completa de nuestro velero, que es también la casa flotante donde vivimos. Desde las reparaciones pequeñas hasta las más grandes, vamos a compartirles el proceso y cómo transformamos el barco mientras seguimos viviendo a bordo. Paso a paso, tachando tareas de la lista, mostrando progresos y compartiendo la vida austera y simple de vivir en un barco en restauración. En el video anterior les mostramos la lista de tareas que armamos para poner a nuestro velero, el Tupac, a punto para la navegación de nuestros sueños. Y también recorrimos el barco para mostrarles cuál era el estado actual y comenzamos con los primeros trabajos de chapa. Miren cómo está la chapa acá. Agujereado directamente, se pasa para el lado de afuera. A tierra. En este nuevo episodio seguimos trabajando y trabajando mucho. Esta vez nos toca meternos de lleno con la cubierta. Así estamos, seguimos acá en el Tupac trabajando un montón y hoy estamos trabajando un montón en la cubierta del barco. Quédense y les mostramos cómo venimos. Y además nos encontramos con un pequeño misterio, una tapa que no sabíamos para qué era y nos tiene intrigados desde que tenemos el barco. Hasta hoy que finalmente lo descubrimos. A ver qué hay, a ver qué es. Somos Manu y Rau. Desde hace un año vivimos a bordo del Tupac Amaru, de forma simple, compartiendo lo que somos y aprendiendo en cada puerto. Este no es un viaje para escapar, sino para habitar el mundo de otra manera. Partimos desde La Paloma, Uruguay, y elegimos el mar como hogar. El Tupac Amaru es un Albion 36, un velero de acero diseñado por Gilbert Karoff. Con sus 36 pies de eslora y un casco fuerte como un tanque, este barco fue hecho para cruzar océanos y tiene historias que lo prueban. Después de recorrer Europa, África y América, la pandemia lo dejó varado en Uruguay. Y ahí es donde entra Raúl. Lo encontró a principios del 2024 en un estado casi de abandono y lo compró por un precio simbólico. Vio en él algo más que un barco, un proyecto, un sueño, un hogar. Durante meses se dedicó a repararlo con sus propias manos, velas, timón, electricidad, motor y cada rincón del casco, hasta que en noviembre los dos zarpamos. El barco sigue en reparación, pero ahora lo hacemos mientras viajamos y vivimos en él. Aún nos falta mucho, pero el Tupac ya navega a la perfección y es sin dudas nuestro hogar flotante. Nuestra vida es atípica, un poco al borde del sistema, no acumulamos cosas, no seguimos un rumbo fijo, no tenemos muchas certezas, pero sí el propósito de mostrar que otra forma de vivir puede ser posible. Nos sentimos agradecidos y felices de poder vivir en contacto directo con el mar y la naturaleza, y creemos que puede ser lindo compartirlo. Si te dan curiosidad los barcos, el mar, las reparaciones, las estrellas o simplemente la idea de habitar el mundo de otra manera, seguinos en esta travesía. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru. Bueno, empecé a limpiar la cubierta de baldeo del lado de babor del barco para seguir con las reparaciones de chapa que necesitan trabajo. Habían algunas ampollas de corrosión, ampollas que tenía miedo de que debajo de ellas la chapa estuviera agujereada y efectivamente así fue. Son lugares donde para poder soldar un pedazo de chapa nueva debería del lado de adentro yo sacar todo el revestimiento y la aislación como vengo haciendo en algunos lugares del barco, pero esto es abajo de la cubierta de baldeo que queda como adentro del lugar donde guardamos los platos, es muy incómodo. Lo mismo estas ampollas de acá, que ya ahora están masilladas, están justo arriba del vano del motor, de la sala de máquinas de Tupac. Entonces también lleva una aislación acústica y térmica que era mucho trabajo en ese momento de desarmar para poder soldar la chapa, cortar y soldar un pedazo de chapa nuevo. Y bueno, también siguiendo el consejo de algunos amigos que también tienen barcos de acero, me dispuse a masillarlas, hacerle un buen tratamiento a la chapa con fosfatizante, pintura epoxi, masilla, y eso va a quedar adherido al acero de una manera que prácticamente van a ser una sola pieza. El epoxi adhiere muy bien
y creo que nos ahorramos la parte de soldar un pedazo de chapa allí. Sin embargo, hay un lugar que sí pienso soldar igual chapa, y voy a hacer una chapa por encima del agujero, y lo voy a hacer punto por punto, tratando de que no se caliente demasiado todo el sector y que no se termine incendiando el aislante del lado de adentro. Ese lugar lo quiero reforzar porque es justo la toma de un candelero, y el candelero es un candelero que trabaja, se mueve, y quiero dejarlo bien. Acá les muestro un poco. Este es el candelero en cuestión, y acá es donde normalmente acoplamos las rolanas para el timón de viento. Entonces esto necesita estar firme. Y ahí la chapa está quebrada, se ve. Allá limpié la zona, no se notaba. Habían ampollas nomás. Ahora le voy a pasar fosfatizante. Y después pintura de epoxi, masilla, todo el tratamiento de epoxi, digamos. Lo mismo acá. Justo al lado del riel del patín de la Genoa. Agujeros de corrosión. Acá una ampolla. Bueno. Pero de este lado creo que todo es lo más grave. No hay nada más grave. Y en un rato voy a usar la MIG para avanzar con los cordones acá de las reparaciones que ya tengo punteadas. Mientras tanto, Manu está con la madera, ¿o no, Manu? Sí, lijando. A ver cómo va eso. No avancé mucho. Barco taller pleno. Lijando un poco. Pero mira cómo va cambiando el color, La madera de La está madera estaba blanca. espectacular. Voy a seguir con las cotillas. Bien. Bien eso. Bueno. Es importante en los barcos de acero mantener en muy buen estado las maderas. Es ahí donde empiezan los problemas de corrosión, donde la madera permite que agua se filtre hacia el espacio que queda en unión con la chapa. Esa agua no tiene por dónde evacuarse, no logra evaporarse, y la humedad termina pudriendo el acero, generando ampollas de corrosión que quedan invisibles debajo de la madera y progresan sin que podamos tener acceso a ellas. Es allí donde ocurren los principales problemas en los barcos de acero, así que es también siempre muy importante mantener todas las maderas en buen estado y selladas las uniones con el casco. En el cockpit, toda la parte de chapa que estuvo agujereada y que estamos reemplazando era por ese motivo justamente. Allí tenía teca que permitió filtrar el agua debajo de ella misma. Falló la unión, los selladores que mantenían eso en su lugar, y la humedad no logró evaporarse y la chapa se terminó agujereando. Bueno, estoy usando un fosfatizante de la marca TF7 que compramos en Brasil, que es uno que me parece que puede estar bueno, me lo recomendaron también, porque no necesita después lavado. Este producto se aplica, es como un primer también para la chapa. Este producto se aplica, se esperan 40 minutos, se le da una segunda mano y después arriba ya se puede pintar. Una película uniforme de corrosión sobre la chapa, que a su vez protege a la chapa de una corrosión peor. Es como que neutraliza que la corrosión avance. Me entró un ojo detrás del coso, no sé cómo fue. No se ve nada con esto. Más peligroso usarlo que no usarlo. Contá qué estás haciendo ahí. Cortando el pedacito de chapa que voy a usar de refuerzo para ese candelero que tiene corrosión alrededor y la chapa se agujereó. Este pedacito va a cubrir toda esa parte y oficiar de refuerzo. Ahí se fue la segunda capa de desoxidante. Esta es la marca que estoy usando.
pareció muy buena por ahora. Y se nota cómo cambian de color, como al hacer efecto la chapa se muestra en otros colores. En la titánica tarea de restaurar un barco el tiempo no sobra, así que vamos aprovechando los tiempos muertos que nos deja una tarea para avanzar con la siguiente. Es una especie de multitasking eterno en el que no terminás nunca de trabajar. Acá ya punteé la pieza que les mostré que estaba haciendo. Está punteada nomás y voy haciendo algunos puntitos de a poquito para que no se caliente el aislante que está debajo. Fíjense que la zona está fría, solamente donde soldé todavía está un poquito caliente, pero haciéndolo así, llevándolo muy de a poco, no llega a calentarse la chapa del lado de abajo. Pero bueno, la idea es hacer un buen cordón todo alrededor para que quede todo una sola pieza y poder pintarlo bien. Y ahora me voy a pintar con epoxi los agujeros de corrosión, masillar, y sigo con las costuras de acá. Estoy haciéndolo con la MIG, con alambre flux, que la verdad que simplifica mucho la tarea de hacer cordones largos. Es bastante prolijo, a pesar de que el flux, como todo el mundo sabe, saca mucha chispa y ensucia la zona de trabajo. Después eso, si usamos antiadherente, sale muy fácil. Y la verdad que avanzás rapidísimo con una MIG. Es indispensable que no tener que estar cambiando electrodo y avanzando de a poco. Pintando con epoxi. Usar la soldadora MIG con alambre flux nos permite trabajar en exteriores sin problemas, ya que bueno, no estamos usando aporte de gas. Acá en estos cordones, en la bañera, en el cockpit, por supuesto que para poder avanzar con estas soldaduras hubo que primero sacar todo el revestimiento y la aislación del lado interno. Eso lo mostramos en el video anterior. No solo para poder ahora realizar un buen cordón desde el exterior, sino después para poder hacer el cordón que corresponde hacer del lado de adentro también. Ese es el más difícil de todos porque es overhead, es hacerlo con la torcha MIG por encima de la cabeza y por supuesto con todas las escorias cayendo encima nuestro, pero eso va a estar en el próximo video. Por ahora les muestro cómo avanzamos por afuera. Hoy nos levantamos con un nordeste fuerte, 35 nudos más o menos. En el puerto acá de La Paloma entra fuerte el nordeste. Así que con la marea muy baja, así que va a estar difícil hoy embarcar y desembarcar. Les voy a mostrar un poquito cómo está afuera.
salir del barco. Cuando elegimos esta vida náutica y decidimos vivir a bordo, creo que nunca nos hubiéramos imaginado que eso iba a implicar tener que soldar con 30 nudos de viento un cordón de 1,80 m de largo, en realidad 2 cordones, con el movimiento que implica estar amarrado a un muelle y con tanto viento. Bueno, denle like al video a ver si me puedo comprar un buzo nuevo. Por favor. Soldar con viento. Denme una mano, dale like al video a ver si podemos comprar un buzo. Si les gusta lo que hacemos, les sirve, disfrutan ver el video, se pueden suscribir tanto al canal de YouTube o dejarnos un like o algún comentario, o si no también tenemos algo que se llama Patreon, que es una plataforma para apoyar distintos proyectos que pueden encontrar el link en la descripción del video. Y ahí pueden acceder a distintas cosas, como por ejemplo esta bitácora hermosa que escribió Raúl sobre la navegación que lo llevó a encontrar a este barco, el Tupac Amaru, y otras cosas más que pueden entrar y chusmear, y con eso nos ayudan un montón. Así que bueno, gracias. Seguimos. Bueno, estoy preparando la masilla para sellar los agujeros que hay en la cubierta de baldeo ahí en babor, que les mostré hace un rato. Ya está pintado con epoxi y estoy preparando una masilla de epoxi justamente también para sellarlos con seguridad. Estoy usando una masilla que es una masilla comercial, se usan un montón de aplicaciones, y no estoy usando la típica masilla de carrocerías de autos con filler. Estoy usando una masilla que para mí tiene propiedades mecánicas mucho mejores, y además de cerrar bien el agujero puedo confiar en que se va a mantener así y no se va a desprender. Ya la probé en otras ampollas de corrosión y funcionó muy bien. Estoy contento con el uso de esta masilla, así que la elijo. Bueno, acá estuvo Raúl trabajando en esta tapita que no sabemos qué es, tenía un montón de corrosión y él estuvo ahí picando la corrosión y la va a cortar a ver qué hay, a ver qué es. Y no había nada. No hay nada. Se ve el aislante ahí. Sí. Bueno, no había nada.
Probablemente este agujero en el casco estaba pensado para alguna función que hoy no sabemos, pero bueno, le dejaron esta tapa puesta y a mí me mataba la curiosidad de no saber qué había debajo. Quizás era una salida pensada para una estufa adentro del velero, no sabemos, pero bueno, por lo menos ahora no me quedo con la duda. Bueno, acá estamos atentos, esperando porque está por llegar al puerto un barco bastante grande, el Fernández, un velero que será 50, 60 pies, ahora lo vamos a ver, que nos avisaron que están por llegar. Así que bueno, va a amarrar justo, creemos, entre nosotros y el ICA, un velero que está acá al lado, un velero francés. Así que estamos atentos para poner defensas, estar ahí para la maniobra y ver cómo amarra, porque hay mucho viento, hay como 30 y pico de nudos del nordeste, lluvia, está horrible afuera. Raúl está aprovechando para ordenar un poco la cubierta y sigue trabajando, preparando las defensas y demás. Así que bueno, vamos a también prender el VHF por si se comunican con nosotros y esperarlos. Están horribles las condiciones en el puerto de La Paloma, pero acá el trabajo no se detiene. Mientras esperamos la llegada del Fernández, podemos ver allá a la salida del puerto. Hay dos zonas bajas con fondo de piedra. El bajo 18 de julio y el bajo Falkland, así lo llamaron, debería llamarse Malvinas, pero bueno. Se llegan a ver las olas rompiendo ahí en la playa de la Aguada. Esperemos que el Fernández llegue con seguridad, están duras las condiciones y va a tener que pasar por el estrecho lugar que se ve allá en la boca del puerto. Se ve las boyas del canal de entrada y viene a tomarse acá a la pared. La última vez que llegó el Fernández acá al puerto de La Paloma, hace aproximadamente un año, no le andaba la marcha atrás. Esperemos que lo haya cambiado, porque la verdad que en estas condiciones, con el motor sin marcha atrás, no es tan fácil.